La desesperación del gobierno Petro por aprobar sus fallidas reformas lo está llevando a cometer artimañas tan evidentes y descaradas como la que intentó el cuestionado presidente de la Cámara, Andrés Calle, este congresista liberal con tendencia petrista y acusado por Snyder Pinilla de recibir 1.000 millones, citó a sesionar ayer lunes festivo para pupitrear la reforma pensional. No obstante, ante su evidente sesgo, al final se resolvió reanudar su trámite para hoy martes. Lo cierto es que esta reforma pensional hoy será pupitreada y desde ya se preparan demandas en la Corte Constitucional alegando que no hubo garantías para la oposición y que no se tuvo la oportunidad de analizar con profundidad y detalle una reforma que abarca hoy a 1,9 millones de pensionados y que costaría cada año al menos 54 billones según el aval fiscal del proyecto. Digamos entonces que no es para menos que este proyecto vaya a ser demandado, pues la aprobación de la reforma pensional en el Senado le tomó al gobierno de Gustavo Petro alrededor de 10 meses. Sin embargo, ahora en Cámara, donde goza de congresistas comprados, le podría tomar poco menos de un mes para su aprobación. Ahora bien, lo último que se supo de este macabro gobierno es que quieren suplantar a los bancos y quedarse con todos sus recursos. La intención de Petro es que el sector financiero capte y canalice el ahorro, pero en vez de tener que evaluar los riesgos y la viabilidad económica de los créditos, transfiere al gobierno la engorrosa tarea de asignar el ahorro, asumiendo todos los riesgos, y los bancos quedarían felices, pues será el gobierno el que finalmente les tenga que responder a ellos. Pero mucha atención, que este no sería el propósito mayor del gobierno, como lo dice Vicky Dávila, pues el objetivo de Petro siempre ha sido tener el control sobre el Banco de la República y sobre la Corte Constitucional, que por años han sido contrapoder al Ejecutivo, y si Colombia no despierta pronto, estas instituciones quedarían en manos del petrismo y ahí sí sería el fin del país. A propósito de anarquías y malos gobiernos, esto fue lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal en las últimas horas acerca de este pésimo gobierno que cada día confirma más que llegó al poder para acabar con este país. Hay que recordar, Demar, cuál es la estructura del pensamiento de Gustavo Petro. No ha dejado de ser el que siempre fue. En conclusión, no cambió, siguió siendo el mismo. Él es un anarquista profesional que le gusta ir en contra del orden establecido. Y lo grave es que esto le funcionó cuando fue guerrillero del M-19 en un país que se acostumbró a regalar impunidad a los violentos, como si fuera un premio ser delincuente y tuviera anticipadamente esa garantía de reconocimiento. Él lo único que está haciendo es anticipándose a lo que había pensado una vez conquistaran el poder por todos los medios, porque no se nos puede olvidar, uno a uno, los hechos que se sucedieron desde las entradas ilícitas irregulares de dinero confesadas por su hijo, luego en un audio de Armando Benedetti, luego lo que se supo a hoy en una auditoría contable forense del Consejo Nacional Electoral, donde está establecido claramente que superaron los topes de la ley en 6.000 millones. Aquí hicieron de todo para poder aceitar la maquinaria, sobre todo entre primera y segunda vuelta. Y no se nos puede olvidar, para cerrar con broche de oro, una campaña irregular, ilícita, con dineros oscuros, el famoso pacto de la picota, donde su hermano visitó las cárceles prometiendo no extradición y seguramente en compañía del exalto comisionado de paz Danilo Rueda, activista de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz del cura Javier Giraldo, prometiendo seguramente, es lo que yo creo, a cambio de recursos de campaña, unos beneficios que después no ha podido cumplir. Lo mismo que hizo con los bandidos de la primera línea, a los que les prometió libertad. En conclusión, están a prueba las instituciones que garantizan la separación de poder. Están a prueba, y a pesar de ser Colombia una nación donde la variable de la violencia y después del narcotráfico ha sido recurrente, se ha demostrado hasta hoy que han resistido. Por eso hay que rodear las instituciones, hay que rodear todas las cortes y también hay que rodear al Congreso, independiente de los problemas de corrupción, independiente de los escándalos. Son contrapesos a un ejecutivo
desbordado de un Gustavo Petro que por los escándalos hoy ya evidentes de robo continuado, el que más se conoce, el de la unidad de gestión del riesgo, pero hay muchísimos más, tiene que anticiparse para decir que la voz del pueblo se tiene que escuchar, cuando el Congreso también fue escogido por el pueblo, en una cifra muy superior a los votos que tuvo Gustavo Petro. Es la fórmula que él tiene para generar miedo, por eso le da risa cuando él hace referencia a si tenemos miedo. Y a él hay que decirle, usted no nos produce miedo, pero no es quedarnos solamente en no nos produce miedo. Usted tiene que cumplir con una constitución que es la cadena que ata a los gobiernos para que los ciudadanos mantengan su libertad, no la cadena que ata al pueblo para que los tiranos como él permanezcan en el poder. A ver, Gustavo Petro sabía que esta era su última oportunidad y aquí tuvo que haber mucho dinero y también tuvo que suceder algo en la registraduría porque no era posible. No lo era. Y se lo digo yo que he estado en comisión primera, que es la más importante en Senado, donde uno ve el comportamiento no solo de los compañeros en Senado, sino de las visitas que le hacían al entonces candidato. Una vez pasa primera vuelta, era clarísimo que Rodolfo Hernández era el presidente. No había fórmula por más dinero del narcotráfico de remontar más de 3 millones de votos. Por eso ellos se dan a una tarea donde estamos hoy llenos de dudas de esos 15.000 millones que habla Armando Benedetti, que él mismo dice no eran empresarios o no propiamente empresarios. Tenemos también esas dudas del dinero que entró del cartel de los soles vía Venezuela, porque también hay que tener en cuenta que Petro no está solo. Petro detrás tiene que tener un equipo del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla Internacional Progresista, que son los que van definiendo cómo atrapar las instituciones, cómo amordazarlas, cómo comprar congresistas, que es lo que han hecho para pasar sus reformas, cómo atemorizar a la prensa, cómo señalar al adversario, cómo hacer sentir miedo, para luego buscar atornillarse en el poder. Él está hoy desnudo y expuesto. Hoy ya sabemos que su campaña estuvo rodeada de conductas delictivas. Él necesita que las cortinas de humo superen la memoria del ciudadano, que es bastante escasa en general en Colombia, porque un escándalo va tapando el otro. Él necesita victimizarse, por eso habla del golpe blando, cuando el único que está dando un golpe de Estado, o por lo menos en su intención, es él. Y encuentra ciertos personajes también de dudosa reputación y pasado, como Álvaro Leiva o el exfiscal Montealegre, para que le aplaudan toda la basura que está vendiendo. Él no tiene hoy popularidad para llevar a cabo nada de lo que está intentando. Gustavo Petro, hoy, según los cálculos nuestros que hemos recogido de distintas encuestas y de la conversación en redes, no supera el 22%. No es legítimo lo que está haciendo. Su elección también carece de legitimidad. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir presionando por el juicio político, porque él tiene que responder qué pasó en su campaña. Si bien él directamente no es el que dirigió su campaña, sí fue el beneficiario final de ese triunfo que está manchado con dineros que parece que llegaron de todas partes, más lo que ya se probó hoy del Consejo Nacional Electoral, que ya es una evidencia. Y es una evidencia, el público tiene que entender que una contabilidad forense con ese tipo de auditoría es igual a lo que hacen en un proceso de lavado de activos. Siga el dinero, dicen los gringos, follow the money. El dinero entró, el dinero salió, el dinero superó los topes, violó los topes, cometieron un delito para llamar a una asamblea constituyente. No lo puede hacer, el marco jurídico no se lo permite. Todo tiene que ser tramitado por el Congreso. Por eso él apela a las tesis del poder constituyente para destruir la institucionalidad establecida, que repito, es la única cadena que ata a los gobiernos de turno para proteger mi libertad como ciudadano.
Pero los tiranos cambian en la perfecta inversión revolucionaria el papel de las constituciones. Toda esta historia en contra de Israel, a mi juicio, no es otra cosa que cambiar de proveedor para una fuerza pública que es el narcotráfico y patrocinada por el mismo eje del mal, que ya sabemos cuál es, donde están Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y los nuevos amigos de los comunistas como el Islam, matrimonio raro entre ateos y quienes creen en un Estado teocrático, pero que sirve para destruir los países como lo es Irán. Tienen a Rusia también. Entonces yo siento que todo esto es un engaño para sacar del juego a Israel, que ha sido el aliado incondicional de Colombia desde hace más de 20 años, y los precios que ellos ofertan en el mercado de armas y de todo tipo de elementos para proteger a las comunidades de drones, de equipos antidrones, tienen un precio mucho más abajo que el del resto de países, ofertando cosas similares, podría decirse. Está destruyendo la economía paso a paso, está dejándonos sin el recurso más importante, que es el energético. Sin energía no hay nada, sin energía no hay negocio, ni pequeño ni grande. Sin energía no hay un mínimo de bienestar. Está resecando lo que significan los recursos naturales, que hoy, por ejemplo, el petróleo representa el 40% de las exportaciones y que se va completico para poder servir los programas sociales. Está destrozando toda la capacidad del sector privado para poder generar negocios rentables. Consecuencia, desempleo. Consecuencia, empobrecimiento. A él no hay que creerle nada de lo que dice. Como te decía Ademar, a él no le importan los palestinos, no le importan los indígenas del Cauca, los que usa para sus marchas, no le importan las comunidades negras, no le importa nada, ni los campesinos, todo es mentira, él solo se quiere él. Él siente que él es la única persona prácticamente mesiánica que puede gobernar este país y nos está llevando al desastre y a la debacle. Lo que está pasando hoy, no sé si usted vio las noticias del rescate que hizo el ejército israelí de un padre y su hijo que estaban secuestrados por activistas reconocidos que todo el tiempo postean en redes el que Israel es el que ataca a la comunidad. O sea, los mismos activistas reconocidos en redes tenían en su casa a 2 rehenes. Y parece que la gente se queda solamente con una parte de la información y no con el resto. Conclusión, él tuvo que anticipar su idea de una constituyente que la tenía para principios del año entrante. Él está exhibido, expuesto. Él se hizo elegir, Demar, con dineros irregulares, pero además escogiendo los más ladrones y los más clientelistas de la política, escogiendo viejos amigos de Juan Manuel Santos, porque mi tesis es que el mismo Santos es el que lo ayuda a llegar al poder. Santos es cómplice. Lo que pensaron es que podían manejar a Petro, y a Petro no lo manejan ellos. A Petro lo maneja primero Cuba y los amigos de Irán. A Petro no lo maneja Juan Manuel Santos. Por eso haber puesto a Prada, el ministro del Interior, era clarísimo que había convencido a Santos y a todos sus aliados que él iba a cogobernar con él. Pues no. ¿Cuánto duraron? Haber tenido a Roy Barreras de presidente del Senado, que lo sacó el Consejo de Estado. ¿Cuánto le duró a Petro esa transacción que había hecho de poder tener aliados de antiguos gobiernos también cargados de corrupción? Ya quedó demostrado que él no le rinde cuentas a Santos, a ninguno de esa vieja guardia, que si puede tirarlos a la hoguera los tira, y lo más divertido, que no le importa el acuerdo de La Habana, porque él está empeñado en crear su propio acuerdo, así sea otra de sus fantasías, así como dijo que en 3 meses iba a negociar con el ELN. Conclusión, él hace lo que le da la gana. ¿Cómo lo hemos frenado? En Congreso, con las Cortes.
y además hay una voz de alerta ya en la comunidad internacional, entendiendo que no puede salirnos con ninguna historia, ni de no posesionar ahora cuando iba a hacer de no instalar el Congreso el 20 de julio, ni de seguir llamando a su poder constituyente, porque le quiero contar otra cosa además. A Puerto Rellena, a ese bodrio inmundo que hicieron estos desadaptados y terroristas que mataron policías y mataron bebés en ambulancia y decapitaron a un muchacho ingeniero y mucha más gente, a ese bodrio que llaman de la resistencia, yo digo que era la resistencia al trabajo o a la ducha, ese bodrio no le fueron ni los vagos de la primera línea, fueron puros buses que llegaron del Cauca, porque nosotros también estamos enterados de a quién mueven y a quién no mueve. Y quiero concluirle con esto. Los indígenas del CRIC que han sido tan beneficiados, no todos, la base indígena sigue empobrecida sin recibir nada. Esos líderes, así como los de FECODE, que están llenos de privilegios y prebendas por encima del resto de la ciudadanía, como los sindicalistas de las grandes centrales obreras que se benefician de las multinacionales y un montón de industrias grandes, pero que ese beneficio no le llega a su base. Esos hoy no le caminan a Petro. Están asesinando niños indígenas en el Cauca, están reclutando niños indígenas, se llevan a las niñas y las violan. Esa es la respuesta que está recibiendo la gente de Paz Total. Cada vez Petro se queda con menos gente. Eso no significa que no sea peligroso, porque toda esa red de jíbaros, como los de primera línea, fueron los que incendiaron el país. Hay que tener en cuenta, además, que antes estos comunistas que engañaron y usaron la democracia para llegar al poder y perpetuarse, lo que pretendían era estados socialcomunistas. Hoy es el narcotráfico el medio con el que llegan al poder y el medio con el que se mantienen en el poder, porque al narcotráfico ya no le es suficiente tener el negocio. Necesitan controlar el Estado para controlar los recursos públicos, para poder aplastar a las demás ramas del poder público. Venezuela es un narcoestado, Cuba es un narcoestado, Nicaragua y Bolivia son narcoestados. Entonces, la gravedad del tema está aquí en que Colombia, que ha tenido desde hace muchos años, podemos decir varias décadas, esta variable tan compleja del narcotráfico que se volvió relevante con el proceso 8000 de Samper, hoy tenemos más evidencia de que ese poder lo que quiere es llegar para quedarse. ¿Qué haría yo si estuviera en mis manos? Lo primero que usted tiene que hacer es restablecer todos los aliados para poder enfrentar una criminalidad desbordada con más de 800 grupos controlando hoy 400 municipios. El 30% de la coca se exporta porque hay sobreoferta, cayó el precio, están con hambre las comunidades del Catatumbo, del Cauca, del Pacífico, buscando cómo sustituir, pero los matan. Y paralelo a eso, ese 70% que se queda de coca se vende internamente contaminando no solo las zonas urbanas, sino rurales. Por eso el consumo se bajó de edad, ya estamos con niños consumidores de 8 años. Y esa red de jíbaros es la que ayuda a que usted, en un proceso subversivo, en un proceso como lo que pasó con la primera línea, del estallido criminal, porque no puede llamarse de una forma distinta ni legitimar la barbarie, fue activar todos estos grupos que eran financiados en cada bloqueo donde llegaban camionetas de alta gama con dinero, con droga y con un apoyo tecnológico. Y nos pregunta la audiencia si aquí comentario. No le devolvemos la ser un país viable. Nos pregunta Juan Manuel 1029. Buenas noches, senadora. ¿Qué acciones se están tomando desde el Congreso de la República para combatir la corrupción en las instituciones públicas y privadas? El control político, ¿no, senadora? Primero que todo, y eso usted ha sido abanderada de ello en la comisión, tanto en las plenarias del Senado también.
Nuestras herramientas es el control político, pero estamos enfrentados a un gobierno que trata de dilatar y dilatar los debates, pero se han hecho unos muy buenos debates y si usted se da cuenta, la oposición cada vez crece más porque se volvió insostenible defender este gobierno. Y otra cosa que le quiero decir, Demar, cuando se hace una política pública de defensa nacional, usted tiene que particularizar la diferencia de cada región. No es igual la violencia, sí puede haber coca y puede haber tráfico de armas y de personas, pero no solo la diferencia en la geografía, en la ubicación de lo que sucede en el Catatumbo, a lo que sucede en el Urabá, a lo que sucede en el Cauca. Aquí usted tiene que hacer planes de defensa territoriales por las características poblacionales, por si tiene límites de frontera, por si hay selva, y cuando usted establece todas esas variables con una estrategia de defensa del Estado que hoy tiene que recurrir a sus aliados de siempre con tecnologías superiorísimas a lo que había en el año 2002 cuando logró el presidente Uribe restablecer en un año un país completamente deshecho. Sí se puede, hay que tener es voluntad política y voluntad política significa que todos, incluso aquellos que creyeron en Petro, entiendan hoy que están indignados, que con la libertad no se juega, que aquí es defendiendo instituciones.